Bueno, ante todo, Dios los bendiga en el maravilloso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y quiero recordarles cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí el día de hoy. Como muchas veces yo en conversaciones que tengo semanales con mi hermano Ismael Rosario, muchas veces no entendemos que no solamente tenemos que buscar las bendiciones de Dios, sino al que bendice. Es realmente nuestra meta, buscar al que bendice. Y para recordarles por qué nosotros estamos acá, si quieren pueden tomar notas, yo se los voy a leer rápidamente. Esto está en Salmo 116, del 1 al 2. Y dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos los días, en todos mis días. Y en este caso yo agregaré, le invocaré en todos mis días, en todos los días de mi vida. Proverbio 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Ahora Levítico 26:9: porque yo, Jehová, me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. ¿Quieren ustedes algo de lo que yo estoy diciendo sobre la maravillosa palabra de Dios en sus vidas? Bueno, debemos estar aquí para alabar y glorificar al único Dios Altísimo. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cada vez que leemos para en la Biblia es el propósito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieren ustedes que las cosas les salgan bien? Como que apenas unos pocos quieren, los demás tienen una vida perfecta. Nadie tiene problema, todos tienen todo solucionado. Bueno, yo necesito que manifiesten en este mundo, ¿verdad? El mundo espiritual está por encima del mundo material, pero para que se manifieste lo espiritual en el material debemos hacer algo en este mundo físico. Así que si ustedes no tienen vidas perfectas y como nosotros siempre tenemos problemas, entonces manifiéstense, ¿verdad?, de la maravillosa palabra de Dios y respondan con convicción las preguntas que les estoy haciendo. Entonces, ¿quieren esto ustedes en sus vidas? ¿Que todo les salga bien? Así mismo es. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, entendiendo esto, dejemos nuestras cargas, abramos nuestros corazones y la palabra del Dios Altísimo y pidámosles al Padre Celestial que nos dé entendimiento para crecer a la estatura de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces, voy a hacer una breve oración para que Dios nos dé el entendimiento según esta palabra que vamos a escuchar hoy y que la podamos grabar en nuestros corazones. Padre Santo y amado, agradecido por este momento que nos reunimos acá para alabarte, para glorificarte, para escuchar tu palabra, Padre, la cual engrandecirte por sobre todas las cosas. Te doy gracias por nuestras mentes y nuestros corazones, Padre Santo, para que tú, Padre, nos des ese entendimiento de la maravillosa palabra que tú nos dejaste. Te damos gracias, Padre Santo, por cada vida y cada corazón que estamos aquí presente, Padre, porque venimos de todo corazón, por amor a ti, Padre, no por obligación, porque tú no eres un Dios que obliga a nadie, Padre. Por ello estamos aquí y te alabamos y confiamos, Padre Santo, en que esta palabra sea ese alimento de vida que nosotros necesitamos en el maravilloso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Ok. Diciéndole esto, cierro con otro versículo. Si quieren tomen nota también, se los digo rápidamente. Esto está en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 2:2, y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Y esto hablamos de la palabra correctamente dividida, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, entendiendo esto,
Hoy vengo a revelarles la gloria del Dios Santo. El tema de hoy va a tener 3 partes. Por eso le digo que voy a tratar de dárselo lo más dinámico posible. Hay mucha información, necesito que tomen nota y que por favor se enfoquen en la enseñanza. Como ya les dije, dejen sus cargas, sus preocupaciones hoy y este momento es para Dios, para escuchar lo que Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros. Como les dije, cada uno de nosotros no tenemos vidas perfectas. Pareciera que más bien que cuando nos volvemos cristianos, el adversario como que precisamente nos está molestando más. Pero nosotros fuimos ungidos con el poder del Espíritu Santo, pero para que nosotros podamos entender esto, voy a tocar este tema de hoy que es sobre los 3 absolutos, y es la absoluta soberanía de Dios, la absoluta obra completa de Jesucristo y la absoluta fiabilidad de la palabra revelada de Dios. Entonces, vayamos a Mateo 22, del 36 al 38. ¿Están allí? Mateo 22, del 36 al 38. Y esto es uno de los momentos cumbres en la vida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, cuando intentaban los fariseos tentarles a ver si Él sabía realmente la palabra de Dios. Y dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús no tenía idea de qué iba a responder. Pues no, Él conocía la palabra y la palabra correctamente dividida. Y Jesús inmediatamente le respondió, sin buscar, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Eso es algo que nosotros no debemos de olvidar jamás. Nosotros estamos aquí para alabar y glorificar al Dios Santo. Entonces, Dios y su palabra debe ser lo primero y también el fundamento de nuestras vidas. Pero además debe prevalecer en todo lo que hacemos. La palabra de Dios es prevaleciente, la palabra prevalece. Y debe mostrarse superior a cualquier otra opinión, concepto, filosofía o estándar que podamos tener nosotros en nuestras vidas. Y lógicamente todo esto, ¿como qué? Porque somos cristianos, ¿verdad? Y no podemos tener una opinión diferente al hombre que seguimos, ¿verdad? Pero esto ¿por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Renacidos de el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos renacidos del Espíritu Santo, entonces nosotros debemos saber qué dice Dios en su palabra, porque esta es la voluntad de Dios. En otras palabras, nuestras convicciones deben estar cimentadas en la palabra revelada del único Dios Santo. Ahora, vayamos y entendamos en cuanto a esto, ¿qué es un absoluto? El diccionario tiene varias descripciones de lo que significa absoluto, y entonces absoluto es independiente, ilimitado y sin restricción alguna. Ya empezamos a entender qué significa esta palabra absoluto. Que excluye toda relación y comparación con el valor absoluto o supremo e incondicionado, que existe por sí mismo, independiente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. ¿Describe algo en esto a Dios? Que es completo, que no tiene límites y no está sujeto a ninguna limitación o control. Ahora escuchen esto. De carácter imperioso o dominante, despótico. Ahora, según el concepto o la definición de despótico que nosotros tenemos para el mundo, ¿esto describe a Dios? No lo describe, pero, sorpresa, esto también lo aprendí yo acá,
despótico, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Pero esto no describe a Dios. Lo que sigue se lo describe, el que ejerce el mando supremo. Eso describe a nuestro Dios, el que ejerce el mando supremo. Entonces, ya tenemos una idea exacta de qué es lo que significa absoluto. Entonces, Dios es absoluto. Esto significa que Él no depende de nada fuera de sí mismo. Nosotros, para vivir, requerimos alimento, aire y otras condiciones. Y tenemos ciertas necesidades que hacen posible nuestra vida física. Sin embargo, Él se basta a sí mismo porque Él es el Dios verdadero. Él es la vida misma, la fuente de donde emana todo poder y de donde fluye la vida. Ese es nuestro Dios que tiene absoluta soberanía. Ahora, ¿qué es soberanía? La soberanía es la autoridad suprema o magistrado, representado así una facultad de mando y de poder absoluto, el cual no tiene superior. Entonces, la absoluta soberanía de Dios no tiene superior. La soberanía de Dios se refiere al absoluto total. La soberanía de Dios no está limitada ni dada a Él, pues no le fue dada, sino que es Él en sí mismo. Vayamos por favor a Hechos 4:24. Para empezar a ver cómo la Biblia empieza a hablar de esta absoluta soberanía de Dios. Hechos 4:24. ¿Están allí? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Entonces, soberano Señor. ¿Quién hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ello hay? Dios. ¿Existe algún Dios en este mundo, como nos lo describe la Biblia, que tenga esa soberanía, que tenga ese poder? No existe, solamente es Él. Entonces, soberano Señor. Vayamos por favor ahora a Salmos 93, del 1 al 5. Salmos 93, del 1 al 5. ¿Están allí todos? Y dice así: Jehová, ¿qué? Reina. Y repitan fuerte conmigo: Jehová reina. Jehová reina. Jehová reina. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Y hay mucha gente que piensa en el fin del mundo y el mundo no se va a acabar hasta que Él lo diga. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. ¿Quién es el Dios eterno? Desde siempre y para siempre, el único Dios verdadero. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Dios hizo toda la creación y los ríos, con el sonar que ellos tienen, ellos alaban al Creador, y eso es el Dios eterno. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Ustedes han visto la fuerza que tiene una catarata. Yo creo que la más poderosa que hay en todo el mundo puede que sea las cataratas del Niágara. Hay algo que ustedes piensan, o mejor dicho, fíjense la fuerza que esto tiene, y aún así Dios es más poderoso que cualquier fuerza que tenga cualquier catarata creada por Él en este mundo.
Tus testimonios son muy fuertes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces, estamos hablando de la absoluta soberanía de Dios, y aquí que vemos que Él es el Dios eterno, Él es el Dios creador, que todo lo que existe, ¿verdad?, es gracias a ese poder que tiene nuestro Dios y Padre Celestial. Vayamos entonces. Dios tiene, y lo acabamos de ver acá, Dios tiene una variedad de nombres diferentes que hablan de todo lo que es Él, de su poder, de su majestad, como por ejemplo Elohim. La Biblia comienza en el principio, ¿verdad?, con Génesis, y dice Elohim. ¿Qué significa Elohim? El Dios creador, ¿verdad? Adicionalmente a que Él es el Dios creador, Él es el supremo. Solamente el Dios creador y supremo pudo haber hecho lo que nosotros vemos e inclusive lo que no vemos. Inclusive también tiene otro nombre que se dice en la Biblia, que es el Shaddai. ¿Y qué es el Shaddai? El Todopoderoso. Sin embargo, todos estos nombres describen, dependiendo de la cualidad que tiene Dios, lo que es Él. Decimos que Dios es omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Esa es la soberanía absoluta que tiene nuestro Dios. No es nada más un Dios por nombre, es algo que Él lo representa, y dependiendo de su majestad y la necesidad que haya en su momento, Él manifiesta lo que es Él. Entonces, vayamos ahora a Primera de Crónicas 16, del 30 al 31. Primera de Crónicas 16, 30 al 31. Primera de Crónicas 16, 30 al 31. La palabra muchas veces habla sobre el temor de Dios. Y cuando habla de temor, no quiere decir que nosotros le tengamos miedo, porque yo dudo que haya aquí alguien que le tenga miedo a su papá y a su mamá, ¿cierto? Sin embargo, hay un respeto, ¿verdad? Entonces, el temor, cuando habla de temor, es el temor que lo honra, que lo respeta en sumo grado, por su santidad, por su dignidad y grandes virtudes. Ese es el temor que nosotros debemos tenerle a Dios. Entonces, ¿para qué? Para venerarlo y para adorarlo, a ese Dios que es santo, a ese Dios que es eterno, a ese Dios que tiene la soberanía absoluta. Entonces, en Primera de Crónicas 16, 30 al 31 dice, temed en su presencia, o sea, hónralo, ¿verdad? Respétalo, venéralo en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrese en los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, y todo el mundo diga, Jehová reina. Como que hay unos cuantos dormidos aquí porque no lo escucho. Entonces dice, alégrese en los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Entonces, ese es el Dios absoluto. Vayamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Reina, Jehová reina, gloria a Dios. Entonces, Colosenses 1:16. ¿Están allí? Porque en Él, ¿en quién? En Jehová. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Hay algo que esté por encima del único Dios Altísimo? ¿Por qué se dice que es el Dios Altísimo? Porque sobre Él no hay nada. Él está sobre todo. Ese es el Dios soberano. Entonces, todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa es la absoluta soberanía de Dios. Vayamos a Isaías 40, del 21 al 26, y este pasaje es fabuloso. Si hay alguien aquí que de repente esté dormido, escuche con atención, ¿verdad? Y entiendan. Isaías 40, 21 al 26. Isaías 40, 21 al 26. Isaías 40, 21, 26. De hecho, Isaías tiene un versículo que me gusta muchísimo. Y en esos momentos, cuando uno siente que el problema pareciera mayor que cualquier otra cosa, nosotros leemos ese versículo y ese versículo edifica nuestras mentes, nuestros corazones a seguir adelante. Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Y cuando habla aquí de langosta no está hablando de manera despectiva, sino de la grandeza que tiene Dios y de lo mínima que son las cosas delante de Él. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Imagínense la grandeza de Dios. El mundo, o mejor dicho, el planeta Tierra es un planeta no muy grande, es pequeño, pero imagínense todo esto que está diciendo que Él extiende como cortina en los cielos y hace de eso una tienda. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas, como si nunca hubiera sido plantado, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Ustedes han visto cuando el viento sopla las hojas? Así mismo hace. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y aquí estamos hablando ¿de quién? Del Dios Altísimo. Él es el único Dios santo. La palabra dice que no hay sombra de variación, Él es luz. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Ustedes alguna vez se detienen y levantan la mirada al cielo? ¿En dónde está el trono de Dios? ¿En dónde está el trono de Dios? En los cielos. Nosotros no debemos hacer como dice la película, que no mires arriba, no, al contrario, miremos arriba. Cuando nosotros levantamos nuestra mirada, vemos que los cielos, que es el trono de Dios, toda su creación. Hay días que de repente son oscuros, pero hay días que está claro y vemos cómo son las nubes, la forma, cómo se mueve el viento. Nosotros deberíamos de levantar nuestra mirada a ver la creación del único Dios Altísimo y de esa absoluta soberanía de que no vemos que las nubes ni se caen, ni sucede una cosa que no tiene nada que ver. Todo está en perfecta sincronía según esa creación de ese Dios soberano. Vayamos ahora a Mateo 10, del 29 al 31. Y este Mateo 10, 29 al 31 habla más detalladamente acerca de esa soberanía del Dios Altísimo. Mateo 10, 29 al 31.
Y esto nos lo dice a nosotros exactamente. ¿Están allí? Y dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Si lo ponemos a nuestra moneda, puede decir, sí, bueno, por 50 centavos. ¿No se venden 2 pajarillos por $1, 50 centavos cada uno? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Acabamos de decir que Dios es omnipresente. Dios no puede estar, no está solamente en un lugar, Dios está en todos lados. Y fíjese, ¿cuántas aves cree usted que hayan en el mundo? Millones de aves. Y dice que ni una sola cae a tierra sin que Él esté presente en ese momento. Imagínese lo que es la soberanía de este Dios Altísimo. Y dice, pues aún vuestros cabellos están medio contados. No, todos contados. Esa es la soberanía del Dios Altísimo, que nuestros cabellos nos conoce de tal manera que nuestros cabellos están contados, que inclusive cuando se nos cae un cabello, ya Él sabe exactamente qué tenemos o no tenemos. Así pues, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, la soberanía de Dios es tal que Él está en todos lados, Él todo lo sabe. Y adicionalmente nos dice que no tengamos miedo a nada. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Si está en un momento cuando un ave, que son millones y millones de aves en el mundo, esta cae, y me imagino que no caen, no tienen un horario de caer, yo caigo a la 1, caigo a las 2, no. Y Él está con todas, antes de que caiga, Él está ahí. Entonces, ¿no valemos mucho más nosotros? Esa es la soberanía de nuestro Dios Santo. Solo hay un Dios con absoluta soberanía, pero dependiendo de su majestad, ejercida en su momento, se refiere a nuestro único Dios verdadero con distintos nombres. Uno de estos nombres es Elohim, y Elohim ya sabemos que es el Creador y el Supremo. El Dios Supremo es nuestro principio y solo el principio, porque en Cristo Jesús nos dio no solamente vida, sino una vida eterna. Esa es la soberanía que nosotros tenemos. Nosotros, la palabra dice que nosotros fuimos santificados, nosotros fuimos puestos aparte, nosotros estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía no está en este mundo. Y nosotros estamos bajo el soberano, el único Dios santo y soberano. ¿Y cómo obtuvimos nosotros que fuéramos o tengamos Espíritu Santo? ¿Quién hizo posible que tuviéramos Espíritu Santo? Ok. Entonces yo había terminado en la parte anterior de que nosotros no solamente ahora tenemos vida, sino vida en abundancia. Para mucha gente la abundancia significa simplemente que tenemos todo a manos llenas, pero tener todo a manos llenas no quiere decir que nosotros podamos ser felices. Hay cosas que nosotros de repente no la tenemos en demasía, pero con eso que tenemos nosotros somos felices. De repente hay gente que puede que sea feliz pensando que tiene $1 millón en la cuenta, pero por experiencia yo he escuchado gente que está solvente y está cómoda económicamente, pero no quiere llegar a su casa. Imagínense que yo soy un hombre de familia, casado, pero yo salgo del trabajo y no me quiero ir a mi casa. ¿Por qué creen ustedes que no se quieren ir a su casa? No tiene un hogar, no tiene una esposa que quiera verlo, no tiene hijos, él no desea llegar a su casa porque ese no es su casa. Entonces hay gente que aparentemente está bien y es próspera.
¿verdad? Y tiene todas las cosas que supuestamente necesita, pero esa es la mentira del adversario. Vamos a trabajar y tenemos, acumulamos, tenemos, yo tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, pero ¿y la familia dónde la deja? El momento de glorificar, de hablar con Dios, de tener comunión con Él, no existe. Si nosotros no tenemos a Dios, no tenemos nada, porque nosotros estamos en este cuerpo mortal y nosotros tenemos un tiempo, y la palabra dice que somos ¿cómo es que dice? Como la niebla. Eso va a durar un tiempo. Después no vamos a estar acá. Nosotros no somos eternos, pero tenemos al Dios que es soberano y tiene la absoluta soberanía y nos dio en nuestro Señor y Cristo Jesús vida eterna. Ahora, para entender esto, entonces tocamos el segundo absoluto, que es la absoluta obra completa de Jesucristo. Dios inspiró a santos hombres para que escribieran su palabra, y Jesucristo es el tema de toda la Santa Biblia. Pero además es el unigénito de Dios y fue el misterio y el plan divino de nuestro Dios vivo y verdadero para redimir, ¿verdad? Ese fue el propósito, para redimir al hombre y tener una familia al cual cuidar y suplir cualquier necesidad que tuviéramos. Y para entender esto, ustedes, la mayoría somos aquí adultos, hombres y mujeres de familia. Cuando nosotros somos niños, somos adolescentes, y aquí tenemos, ¿qué? 3 adolescentes. ¿Ustedes se preocupan por si hay electricidad, por si hay agua, por si hay comida, por si van a tener una casa en donde dormir? Y quiero que los adolescentes me respondan, ¿ustedes se preocupan por esas cosas? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros vivimos en casa de papá y mamá, no nos preocupamos de que esas necesidades, ¿verdad? Tenemos que ganarlo ni nada. Nosotros damos por hecho que abrimos la nevera y hay comida, que le damos al switch y se prende la luz, que abrimos la llave de agua caliente y sale agua caliente. Entonces, Dios se ocupa de nosotros y Él no es como nosotros, que dependiendo de nuestro ánimo, de repente hay momentos que, bueno, sí, ahorita sí te lo voy a dar o más tarde no. Dios es santo y Él no cambia, Él es el Dios eterno. Entonces, como le decía, Él quiere tener una familia al cual cuidar y suplir cualquier necesidad que tengamos, pues que Dios es el Dios soberano, el cual estableció su reino en los cielos y su reino domina sobre todo, pero que también tiene tal fuerza y tal poder que no hay nada ni nadie por encima de nuestro Dios, que es el supremo y además es el Dios eterno. El reconocer esta absoluta de la obra completa de Jesucristo trae el poder y la gracia y esa bondad de Dios a nuestra vida. Esto es muy importante y sin entender que Jesucristo completó el trabajo, no vamos a tener el acceso a ese poder, a esa gracia y a esa bondad manifestada en nuestras vidas. Porque así como estaba hablando hace un momento, imagínense que yo tengo un Ferrari. Un Ferrari es un carro potente, ¿verdad? No sé, acelera de 0 a 100 millas en... No, ahorita han bajado a 3 y pico segundos, a 2 y pico segundos, dependiendo. Imagínense que yo tengo ese carro tan potente, pero tengo la llave y nunca lo prendo y nunca lo uso. Tengo el poder, tengo un carro potente, pero no lo uso. ¿De qué me sirve? Así estamos nosotros. Si nosotros no entendemos esto, no podemos manifestar en nuestras vidas ese poder que hizo disponible en Cristo Jesús. Entonces, nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados pasados, sino por nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. En otras palabras, Él pagó por todas nuestras transgresiones, pero también pagó
por nuestras debilidades. Y muchas veces no son pecados, sino debilidades, y no creemos en la fortaleza que la palabra dice que nosotros tenemos. Y esto solo nos dice que no hemos madurado, y mucho menos crecido en la palabra de Dios. Por eso en un principio les recordé para qué estamos acá, ¿verdad? ¿Para qué estamos acá? Para alabar y glorificar a Dios. Y la fuerza que tiene Dios, Él nos las da, ¿verdad? Y que no importa qué problema podamos tener, Él tiene todo el poder para resolverlo. Y no solamente el poder, sino que Él sabe realmente. Nosotros tenemos que ir al método científico, ensayo y error, a ver hasta que no sale. No, Él ya sabe qué es lo que a nosotros nos conviene. Entonces vayamos ahora a la palabra de Dios, 1 Corintios 2:14. Y como les dije en un principio, 1 Corintios 2:14. Como les dije en un principio, seamos como niños que buscamos esa leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? ¿Para ponernos gordos? No, para crecer. 1 Corintios 2:14. A lo mejor cuando les diga este versículo, ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, evidentemente yo los voy a ir llevando paso a paso, de manera que ustedes puedan digerir todo esto que estamos hablando. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y eso es, así nos tildan a nosotros los cristianos, la gente afuera en el mundo, ¿no? Este es un loco. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios es espíritu y lo espiritual está por encima de lo material. Dios, siendo espíritu, fue el creador de todo lo que hay en el mundo físico y de lo que no hay en el mundo físico. Ese es Dios. Entonces Jesucristo cumplió todo lo que los santos profetas habían escrito sobre él, y como dice la Santa Biblia, ni una jota ni una tilde dejó de cumplir nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vayamos ahora a Lucas 4, 16 al 21. Entonces, por eso yo en un principio oré a Dios para que, ¿qué? Para que nos dé entendimiento. Hay cosas que probablemente nosotros las podamos entender, pero como ya lo he dicho antes en otras enseñanzas, hay veces que nosotros tenemos el significado de cada palabra en la oración, pero muchas veces no entendemos qué quiere decirnos Dios con esta palabra. Entonces, Lucas 4, 16 al 21. ¿Están allí? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está leyendo esto? Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Esa es la exactitud de nuestro Dios soberano. Hizo las cosas de tal manera que nada va a suceder sin que Él lo haya determinado o sin que alguien pueda hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido desde un principio. Jesucristo cumplió en cuanto a su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y hasta la misma ascensión. Todo se hizo conforme a lo que estaba escrito. Jesucristo asimismo probó
reiteradamente que la palabra de Dios, lo que escrito está, debe ser nuestra prioridad y estándar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el escrito está, derrota, detiene, aniquila y para en seco los ataques del adversario. ¿Necesitamos la palabra de Dios para detener los ataques del adversario? Porque el Dios, mejor dicho, porque nosotros, el adversario no nos va a hacer cosquillita. Ay, sí, no. Cuando el adversario nos va a atacar, nos va a dar con todo porque nos va a querer ver tirados en el piso. Entonces, derrota todos los ataques del adversario y si la palabra dice eso, eso está establecido. Y no es una opción, escrito está, y no podemos tener una opinión diferente, ¿verdad?, al hombre que nosotros seguimos. Nosotros decimos que somos cristianos, pero somos cristianos ¿por qué? Porque seguimos esa doctrina, ese camino que Jesucristo trazó y que nos enseñó cuál es el camino en el cual debemos andar. Entonces vayamos ahora a Mateo 4:1 al 11. Y por esa razón es primordial que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra revelada de Dios. En el principio, en Génesis, no estaba la palabra escrita, pero la palabra estaba dicha, y le había dicho a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el medio, del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que él muriera, ciertamente morirá. Hubiese sido muy fácil aprenderse la palabra de Dios, ¿cierto? No estaba escrita, pero estaba dicha. Ahora tenemos un tremendo libro en donde cada vez que tengamos dudas podemos ir, estudiarlo, entenderlo y aprenderlo. Mateo 4:1 al 11 y dice, y aquí vamos a hablar de el escrito está, cómo Jesucristo nos dio un ejemplo perfecto, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos evitar los ataques del adversario. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hablar, ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Señores, nosotros pasamos 3 horas sin comer y no queremos ni que nos dirijan la palabra porque tenemos un hambre de perro. Mira que todo... Y salimos como perros rabiosos. Y Jesucristo pasó 40 días y 40 noches sin comer. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, y está poniendo en duda, ¿tú eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Todo aquel confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida, renace del Espíritu Santo. Si nosotros renacimos del Espíritu Santo, entonces, ¿qué somos? Hijos de Dios Altísimo. Entonces, nosotros no debemos tener la menor duda de que somos hijos de Dios. Entonces, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, bueno, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Tú no estás seguro que yo soy hijo de Dios? Claro que yo soy hijo de Dios. ¿Quieres que te demuestre que yo soy hijo de Dios? Jesús no se puso a discutir con el adversario. Él fue exactamente a lo que escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y el diablo se fue? No, el diablo no se fue. Porque cuando nosotros contrarrestamos los ataques del adversario, no quiere decir que ahí se acabó todo. Nosotros estamos parados en la roca firme que es Cristo Jesús y debemos persistir y mantener nuestra posición. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre un pináculo al templo y le dijo, por segunda vez, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A tus ángeles mandaré acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con ti en piedra. Y era verdad, eso era la palabra de Dios y eso era lo que estaba escrito.
Pero eso es dividir incorrectamente la palabra. Por eso nosotros tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos vayan a estafar metiendo cosas donde nos van. Y Jesús le dijo, sí, escrito está, pero escrito está también. Y lo que tú dices está fuera de contexto. Esto es lo que va aquí. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, porque yo soy el Hijo de Dios, bueno, no sé qué tanto conocen aquí, Opa-locka es un barrio peligroso de aquí, de la Florida, entonces yo me voy a poner todas las cosas de valor, cadena, oro, no sé qué, y me voy a ir a Opa-locka, porque como yo soy Hijo de Dios y Dios me tiene que proteger, no tentarás al Señor tu Dios. Hay que ser estúpido para saber cuando algo es peligroso y no debes de ir por ahí y tienes que agarrar otro camino en su efecto, ¿no? Entonces, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, esta es la tercera vez, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, Satanás, su campo de batalla es la carne y los 5 sentidos. Siempre nos va a llevar ahí. Vete por aquí, te lo va a meter por los ojos, pero Jesucristo se dejó llevar por el Espíritu Santo. En un principio yo les dije que por amor a Dios, ¿verdad? Yo lo voy a invocar todos los días de mi vida. Si yo tengo amor por alguien, ¿yo voy a hacer algo en contra de esa persona? Entonces, él amaba a Dios, él tenía amor por Dios, él no quería hacer nada en contra del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, y aquí el diablo, bueno, está bien, pues, vamos a negociar. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, mira todo el reino, mira todo lo que existe, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete. No empezó a discutir otra vez, vete, Satanás, porque escrito está. No se supone que él salió, yo me la sé toda, tranquilo que yo no, escrito está. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Al Señor tu Dios adorará y a Él solo, y digámoslo todo en voz alta, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es nuestro Dios santo. Entonces nosotros debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo cuando nosotros tenemos esas situaciones en las que no sabemos qué hacer, situaciones que te provoca tirar la toalla, abandonar, hacer como Forrest Gump, que empieza a correr sin ver para atrás. Lo estoy resolviendo, yo no lo estoy resolviendo, yo estoy corriendo del problema, pero no lo estoy resolviendo. Entonces, seamos, como dice la palabra, varones, y esto se refiere a la valentía, tanto para hombres como para mujeres, seamos varones, yo me paro firme y aquí yo estoy. ¿Pero qué? Con la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, ya se le había sacado de jonrón, no había más. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando nosotros confesamos Romanos 10, 9 y 10, recibimos salvación, pero también recibimos la justicia de Dios en Cristo. Es decir, que nosotros somos tan justos como Dios es justo. Y así como son perfectas todas las cosas de Dios, también recibimos santificación, fuimos puestos aparte. ¿Y qué es la santificación? Nosotros ya no somos de este mundo, no le pertenecemos a este mundo y fuimos puestos aparte como don del Espíritu Santo. O sea, ni nos los ganamos ni nos los merecemos, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso estamos en la era de ¿qué? De gracia, porque es gratis, no tenemos que hacer nada para ganarlo. Lo único que tenemos que hacer es confesar a Jesucristo como nuestro Señor, creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y somos salvos. Entonces, pero no solo eso, sino que también hemos recibido la redención, fuimos comprados por precio y recibimos la justificación,
que no es la misma que la justicia. La justificación es el lado legal. Es el lado legal y todo esto debido a la obra completa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Vayamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. En el Antiguo Testamento había que ofrecer sacrificio, ¿verdad?, para perdón de nuestros pecados. Eso se puso desde un principio, ¿verdad? Pero no era que cualquiera iba a ofrecerle holocausto o iba a hacer sacrificio a Dios. Había un sumo sacerdote al cual tú le llevabas el animal que iba a ser sacrificado, y este sacerdote en su posición era el que tenía la única, ¿se puede decir derecho, Emilio? Derecho de dar el sacrificio. Bueno, era el único ordenado para que pueda dar ese sacrificio a Dios. Entonces, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién está hablando acá? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue tentado en todo. La Biblia reseña esta parte cuando Satanás lo tentó directamente, pero Jesucristo fue tentado en todo. A todo lo que le pueda pasar por la mente, Jesucristo fue tentado, pero Él siempre se dejó llevar por el Espíritu Santo. Él no se dejó llevar por la carne ni por los 5 sentidos. Y por eso fue que Jesucristo pudo hacer lo que hizo. Vayamos ahora en el mismo Hebreo, pero 2:14. Mucha gente dirá, bueno, pero Jesucristo era el Hijo de Dios, Él podía hacerlo todo, pero Jesucristo fue un hombre de carne y hueso como somos nosotros, ¿cierto? Entonces, Hebreos 2:14, no sé si están allí, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Jesucristo era el Hijo de Dios, Jesucristo tenía sangre santa, pero era hombre de carne y hueso. Solo alguien sin pecado y con sangre limpia y pura podía pagar por nuestros pecados y hacer posible la redención. Vamos a Romanos 5:18. Romanos 5:18. Entonces, nosotros estamos metidos... No estamos, porque ya no estamos allí. Nosotros estuvimos metidos en problemas mientras no habíamos renacido el Espíritu Santo, y aquí nos explica en Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. ¿Quién fue este? Adán. Por la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación ¿de qué? De vida, ¿verdad? Entonces, el pecado entró por un hombre y salió por otro hombre. La diferencia es que este hombre hizo un trabajo tan, pero tan grande que pudo pagar por nuestros pecados pasado, presente y futuro, y mucho más. Vayamos ahora a Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Entonces, Jesucristo fue un hombre como nosotros, de carne y hueso. Filipenses 2:8, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿y qué significa que Jesucristo haya muerto en la cruz? ¿Qué peso tiene que haya muerto en la cruz? Vayamos ahora a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Fíjense que la Biblia se está explicando a sí mismo, no con la palabra que digo yo, sino con lo que escrito está. Les estoy llevando a toda la obra de Jesucristo, a cómo lo hizo, por qué lo hizo y el peso
del sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué de la maldición de la ley? Porque yo empezaba a cumplir la ley, pero en lo que yo me equivocaba y me salía de la ley, entonces ya no era salvo. Entraba otra vez en maldición, entonces de la maldición de la ley. Hechos por nosotros maldición porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, en la cruz. Eso es la cruz, maldito. Él era santo, él era perfecto, él nunca había cometido pecado, pero el que era puesto en un madero, en la cruz, era maldito. Algo que era santo se volvió maldito. Entonces, vayamos ahora a 2 Corintios 5:21 para seguir entendiendo este alcance de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia es la habilidad y el privilegio dado por Dios mediante Cristo Jesús, en el cual nosotros podemos estar ante la presencia del Dios vivo y santo sin ninguna conciencia de pecado, de culpa o de condenación. Esa es la justicia que Jesucristo ganó para nosotros. Nosotros fuimos justificados. Dios a nosotros nos ve justo. No nos ve ni engreído, ni odioso, cualquier palabra que ustedes puedan describir una persona. Dios nos ve justo. Entonces nosotros podemos presentarnos delante del Dios Santo, que es eterno, delante del Dios de los cielos, delante del Dios que los cielos no pueden contener, delante del Dios de dioses, delante del Señor de señores, sin ninguna conciencia de pecado, de culpa o de condenación. Y nosotros mismos muchas veces nos condenamos. Pero nosotros ya fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. Si usted fuera, o mejor dicho, pongámoslo de esta manera, ¿ustedes creen que los delincuentes se presentan delante de los policías? Ninguno. De hecho, ustedes se dan cuenta que los delincuentes viven en áreas donde la policía no entra. Es así. Entonces, nosotros somos justos. Nosotros ahora nos presentamos delante del Dios Altísimo, delante del Dios que tiene la absoluta soberanía, sin ningún remordimiento de que somos pecados o no somos dignos de estar delante de su presencia. De manera que podemos presentarnos limpios y sin mancha delante del soberano, delante del supremo, que no solo es nuestro Dios, sino que también es nuestro adorado y Padre celestial. Vayamos a Hebreos 4:16. Cuando ustedes, cada vez que ustedes salen y regresan a su casa, ¿tocan la puerta? Nadie toca la puerta. Ustedes entran porque es su casa y entran con confianza. Bueno, Hebreos 4:16. La justicia de Dios nos permitió que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y no es que nos vamos a acercar porque nos los ganamos, nos los hemos merecido, sino porque Jesucristo lo ganó para nosotros. Para alcanzar misericordia y hallar gracia ¿y para qué es? Propósito, para el oportuno socorro. Porque nosotros necesitamos la ayuda de Dios a cada instante, a cada momento. Necesitamos el poder del único Dios soberano en nuestras vidas. Necesitamos el perdón de Dios, la confianza de Dios y la fortaleza en Cristo Jesús que Dios nos da. Necesitamos el amor, ¿verdad?, de Dios que se perfeccionó en la obra completa de Jesucristo, el cual ganó para nosotros ese derecho y ese ¿qué? Privilegio que Dios nos dio en el maravilloso nombre
de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vayamos a Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Qué tal le está apareciendo la información? ¿Están entendiendo cuál es la importancia de que nosotros conozcamos estos absolutos de la palabra de Dios? Si nosotros no conocemos cuáles son nuestros derechos, nosotros jamás y nunca vamos a reclamar lo que es nuestro por derecho. Entonces, Efesios 1:4, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Efesios 1:3, el mismo, pero en el 3. Efesios 1:3, un poquito atrás, o el anterior. Efesios 1:3, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y por qué la palabra dice que nos bendijo en los lugares celestiales con Cristo? La respuesta está en el mismo Efesios 2:6. Efesios 2:6. Y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Entonces, nosotros, ¿verdad? Nuestro reino está en los cielos. Nosotros estamos sentados a la diestra de Dios con nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. 1 Corintios 2:16. Y aquí entendemos el versículo que le habría hablado de que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Ahora, ¿por qué nosotros sí podemos entender la palabra? Muy claro lo dice aquí en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros tenemos ese envase, ese recipiente, ese software, si lo quieren poner más moderno, que nos va a permitir entender el algoritmo de cualquier cosa que suceda. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo para nosotros entender todo el trabajo de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos en el mismo Efesios, pero el 3:6. Efesios 3:6 ahora. Y esto es la revelación del misterio que estaba escondido, ¿verdad? Y que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús hizo posible. Efesios 3:6. ¿Hay alguien aquí que sea de descendencia judía? Los judíos es el pueblo escogido, ¿cierto? Nosotros tenemos participación, nosotros estamos afuera y para la izquierda. Bueno, Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de ¿qué? Del Evangelio. Esto antes era impensable. Para los judíos nosotros éramos nada, pero ahora nosotros pertenecemos al linaje del Dios Santo. En el mismo, pero ahora en el 2:14, Efesios 2:14. Y algunos de ustedes acá saben lo que significa tener paz. Tener paz inclusive como cuando nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo en la barca y había una tempestad y los discípulos, sálvanos que perecemos. Y él estaba durmiendo muy tranquilamente. Entonces, porque Él, ¿y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando Moisés tenía el tabernáculo, había
un lugar que solamente podía pasar el sumo sacerdote una vez al año y era el lugar santísimo. Si alguien traspasaba eso, moría en el acto. Tenía que estar realmente en comunión y sin pecado delante de Dios para poder accesar. De hecho, si el sumo sacerdote entraba y no salía, significaba que él tenía pecado y había sido fulminado en ese mismo momento. Entonces, todos los que hemos tenido problemas sabemos que es tener paz, y gracias a ese completo trabajo de Jesucristo tenemos paz, y no como el mundo la da. Dios es no solo el soberano, sino que es nuestro Dios, y como si fuera poco, es nuestro Padre Celestial. Por ende, nuestro Padre y Dios soberano puede encargarse de cualquier situación que nosotros tengamos, y por eso tenemos paz. Porque sabemos que el Dios altísimo, que el Dios soberano, que el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, nos va a ayudar y nos va a sacar de esa situación en la que nosotros estemos. Vayamos ahora a Colosenses 2, del 8 al 15. 2 del 8 al 15. Colosenses 2 del 8 al 15. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hay gente que utiliza este versículo para decir, Jesucristo es Dios. Jesucristo no es Dios. Es Dios, es el unigénito, el Hijo de Dios, pero Jesucristo no es Dios. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y fíjense lo que dice lo siguiente, y vosotros estáis completos en Él. Entonces, si Dios está en Jesucristo y Jesucristo está en nosotros y en Él y Jesucristo es Dios, entonces todos aquí somos dioses, ¿sí o no? Eso no es lo que dice la palabra. Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y gloria a Dios por ello. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo. Por eso nosotros ya no tenemos que circuncidarnos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando algunos pecados. Todos los pecados. O sea, no hay nada que nosotros hayamos hecho que nosotros no nos arrepintamos delante de Él, le pidamos perdón y Él no nos los perdone. Perdonando todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitando del medio y clavándola en la cruz. En el Antiguo Testamento había, por ejemplo, yo tengo muchas deudas y llegué a un límite en que no las puedo pagar. Me ponían en tremenda lista, tremendo cartel, y la ponían en la entrada de la ciudad. Y la clavaban ahí para que todo el mundo viera que yo estaba endeudado y todo lo demás. Pero de repente venía Emilio y por amor a mí, no, yo lo conozco, tal, yo voy a pagar, yo quiero pagar por lo que él debe. Él pagaba, lo quitaba, lo doblaban, eso significaba que ya la deuda estaba totalmente saldada y pagaba por todo lo que yo debía. ¿Él era el responsable de pagar esa deuda? ¿Me lo merecía? A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Pero él de su corazón, no, yo voy a pagar. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No nos lo merecíamos, no lo podíamos ganar, no había manera que nosotros lo pudiéramos pagar. Y Él fue y pagó por todos nuestros pecados. Vayamos a Efesios 3, del 17 al 19. Ahora, ¿por qué Jesucristo hace todo este sacrificio? ¿Por qué obedece al Padre? ¿Por qué obedece y se humilla hasta muerte y muerte de cruz? Efesios 3, del 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe. O sea, nosotros no tenemos que ir de rodillas, vestirnos de nazareno, nada de eso, por fe, por creencia.
para que habite Cristo por la fe, por creencia en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Los árboles tienen raíces para arraigarse, que es para alimentarse, y otras que son para sostenerse. Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todo lo que los santos, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál será la anchura, ¿verdad?, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis medio llenos, no, llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, Dios, ¿cómo es la palabra? Dios no es bipolar. Ahorita sí te lo quiero dar, más tarde no, ahorita te voy a dar un poquito, no. Dice de toda la plenitud de Dios. Vayamos a Romanos 8, del 28 al 31. Llenos de toda la plenitud de Dios. Y ese lleno no es lleno hasta cierto punto, es lleno a capacidad, hasta desbordar. Romanos 8, 28 al 31. No sé si estoy yendo muy rápido. ¿Ustedes están entendiendo el alcance de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán lejos pudo llegar Él y por qué? Romanos 8, 28 al 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y qué les dije? Nosotros tenemos problemas, nosotros muchas veces tomamos malas decisiones, pero igual como hizo con José de Egipto, cuando fue vendido como esclavo, siempre Dios estuvo con él, siempre la gracia de Dios estuvo con él, y así estuviera en una cárcel, y las cárceles de aquel tiempo supongo que deben ser igual a las de ahorita, deben ser lugares inmundos, él siempre prosperó por la gracia del Dios Santo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así nos ve Dios, con la imagen de su Hijo. Nosotros somos justos delante de Él. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ese es nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí empieza una serie de preguntas retóricas, y las preguntas retóricas, la respuesta está implícita, pero a pesar de que sabemos la respuesta, busca que nosotros razonemos. ¿Para qué? Para que nosotros estemos convencidos de la respuesta que estamos dando. Entonces, en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Si Dios es con nosotros, el Dios soberano, el Dios altísimo, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios creador de lo visible y lo invisible, ese mismo Dios, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, el que no le pareció mucho darlo por nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice, Dios es el que justifica. Aquí de verdad está, estos son una serie de preguntas, no es pregunta y respuesta, son solamente preguntas. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la próxima no es una respuesta, es una pregunta. Ese es Él, lo pueden tachar de sus Biblias porque saca de contexto el significado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Eliminamos ese Él y dice, Dios que justifica. Ese Él va a ser el que nos acuse a nosotros, el mismo Dios que justifica. En el 34 también eliminen, es el que. Ahí es una pregunta y se lea, ¿quién condenará? Ahí no dice quién es el que condenará, ¿quién condenará?
Y la próxima es otra pregunta. Eliminen otra vez, es Él y es Cristo el que murió. ¿El mismo que murió por nosotros nos va a condenar? De ninguna manera. El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿ese va a ser el que nos condene? No, Dios es justificador, o Jesucristo es el justificador, no el acusador. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos todos muertos. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Así nos vemos nosotros cada vez que dejamos que la carne nos lleve. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y entiendan esto, y ahora van a entender el amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vemos el sentido, ¿verdad?, de esta palabra de Dios. El amor de Dios se completó en ese sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ahora sabemos que nada nos podrá separar del amor del único Dios Altísimo. ¿Tienen alguna duda, ya escuchando todo esto, de cuál fue la absoluta obra completa de nuestro Señor Jesucristo? Esa fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos parados en esta victoria que Cristo ganó por nosotros. Nosotros ahora somos hijos del Dios Santísimo, nosotros ahora fuimos justificados y vamos a estar claros, muchas veces nosotros hasta cometemos pecados sin darnos cuenta, pero no quiere decir que se acaban nuestras vidas. Vamos delante de Dios, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y nuevamente somos limpios, santos y sin mancha delante del Dios Santo. Entonces, la absoluta soberanía de Dios, la absoluta obra completa de Jesucristo ahora es la absoluta fiabilidad de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es fiable? ¿Que inspira confianza o que es digno de ella o que te inspira seguridad? Que no importa la condición ni la situación, siempre tendremos la garantía que nuestro Dios vivo y verdadero es quien nos sostendrá y no nos desamparará nunca. Es decir, que nunca estaremos solos y siempre tendremos su fuerza, siempre tendremos su poder, siempre tendremos su amor como herederos con Cristo Jesús. Dios engrandeció su palabra por sobre todas las cosas y podemos confiar que la palabra de Dios es fiable, porque viene del único Dios vivo y verdadero y además el que tiene la absoluta soberanía. Pero además que nuestro Señor Jesucristo completó todo el plan divino y perfecto de redención de nuestro Dios soberano, haciendo y cumpliendo todo lo que los santos profetas habían escrito sobre Él. Y Él, que habían escrito sobre Él, en donde se completó en Jesucristo, en ese sacrificio se completó el amor de Dios del cual nada nos puede separar. Vayamos a Salmo 138:2. Entonces, hablamos de la absoluta soberanía de Dios, la absoluta obra completa de Jesucristo y ahora estamos entendiendo la absoluta fiabilidad de la palabra de Dios en base a todo el trabajo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Salmo 138:2 y dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios es tanto Dios como Dios es Dios. Isaías 55:11. Y no se preocupen, la fiabilidad de la palabra de Dios es un tema corto. Ya hemos hablado suficiente, ya entendemos la palabra de Dios.
Solamente quiero darle algunos versículos que completan el entendimiento de los tres absolutos de la soberanía de Dios. Entonces, Isaías 55, 11. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Entonces, la palabra de Dios, cuando Dios creó al mundo, cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué sucedió? Se hizo la luz. ¿Dios tuvo que esperar? Dios tuvo que dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Sepárense las aguas, se separarán las aguas de la tierra, el cielo, todo con una palabra. Esa es la palabra del Dios soberano. Y por eso debemos saber que la palabra de Dios es fiable. Sin la palabra de Dios, la vida es como una adivinanza, como hacer un viaje incierto, sin señales, guías, ni recursos, ni garantías de nada. Pero con la palabra de Dios es tener la certeza de que tendremos algunas cosas. Todo lo que sea que necesitemos, es decir, salud, prosperidad, su fuerza, su poder. ¿Por qué? Porque somos hijos amados del único Dios verdadero. Y todo esto mientras busquemos de aprender su palabra y ponerla por obra, porque de nada sirve que me la sepa y no hago nada. Para que andemos en comunión con nuestro adorado Padre Celestial y amado y adorado hermano mayor, Cristo Jesús. Vayamos a Salmos 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios creó al hombre y lo hizo una sola vez, y no tuvo que poner una factoría, una fábrica de personas. Creó al hombre y a la mujer. Hombre y mujer los creó. Y mediante la fecundación sale un ser humano, según la creación de Dios, con la fidelidad con que los creó. Esa es la soberanía del Dios soberano. Entonces, todas las obras son hechas con fidelidad. Vayamos ahora a Deuteronomio 7:9, y aquí ya casi terminamos. Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Aman ustedes a Dios? Amén. Yo amo a Dios. A los que le ama y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, nosotros vamos a desaparecer. Pero Dios tiene un pacto con nosotros que mientras nosotros lo alabemos, lo glorifiquemos, Él va a cuidar a nuestros seres queridos cuando nosotros no estemos acá. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Para terminar, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, no es cualquier paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Les digo algo. En el Antiguo Testamento ya yo le había dicho que estaba el tabernáculo y había una cortina que separaba al hombre del lugar santísimo. ¿Ustedes saben lo que sucedió el día de Pentecostés? Eso fue gracias a esa obra completa
de nuestro Señor Jesucristo. Y tal cual como lo voy a hacer, el día de Pentecostés se hizo disponible el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió con el manto que separaba al hombre del lugar santísimo? Y Dios dijo: hijos, bienvenidos a casa. Dios los bendiga.